Amigas y amigos, bienvenidos. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Así estamos, a través de la señal de TV Más HD. Hoy un programa, como siempre, les decimos especial, porque cada vez que realizamos este programa procuramos ofrecerles a todos ustedes la mayor información de distintos temas. Ya está en estudios y en minutos nada más estaremos dialogando con él, el ingeniero César Falcón, presidente de Ursea. Ustedes dirán que es un club de fútbol, es una organización de beneficencia, una organización sin fines de lucro. No, es una unidad que compone el Estado y que está encargada de regular los servicios del Estado. Es relativamente nueva y tiene además una serie de competencias que desconocemos y quizá hasta podamos recurrir o no a la Ursea en algún momento, pero de eso lo vamos a saber en el programa de hoy, porque pretendemos ofrecer información sobre, como siempre les decimos, temas que resultan de interés. Hablando de interés, estas últimas horas, Florida se ha visto conmocionada por varias noticias que tienen que ver, o se pueden encuadrar en el ámbito policial. Una de ellas, lamentablemente, el fallecimiento del doctor Alberto Juan Belz, quien falleciera en un siniestro de tránsito. Juan Belz, que fue director del Hospital Florida, entre otras actividades que desarrolló más allá de su función como médico en el departamento. Vaya pues entonces el saludo para la familia de Juan Belz, y lógicamente que más de uno se puede estar enterando ahora de lo que sucedió, porque si bien fue un hecho impactante, porque fue un siniestro de tránsito muy violento, que ocurrió en la Ruta Nacional número 5, aquí a su paso por Florida, bueno, a veces es tanta la información que tenemos que no la procesamos adecuadamente. Hablando de procesar, entramos en el ámbito jurídico y policial. En las últimas horas también hubo un hecho policial que llamó poderosísimamente la atención, porque llegaron a robar en un local de pagos y una red de cobranza. Ingresaron en horas de la madrugada los delincuentes por una acción combinada entre lo que fue la advertencia de la ciudadanía y de la propia policía. Se logró, en un operativo muy especial que realizó la policía de Florida, detener prácticamente a todos los autores de este ilícito. Alguno se fue y va a ser difícil que vuelva. Otros fueron formalizados por la justicia en estas horas. Vamos a compartir con ustedes en el programa de hoy la palabra del jefe de policía, José Enrique Chabat. ¿Lo tenemos pronto? Vamos con el tema porque nos parece interesante. Capturó a 3 personas, se detuvo a 3 personas. En la madrugada de ayer somos alertados de que estaba sonando la alarma de Red Pago, que se encuentra por calle Independencia. Inmediatamente el equipo que está más próximo, el que cubre el área del centro, se aproxima al lugar y a través de la vidriera no se nota nada raro. Por lo tanto, otro equipo recorre la manzana o por decir de alguna forma, cubre la contracara del local y ahí ve que se retira un vehículo y también recibe el apoyo de un vecino que le dice que habían saltado a un lugar, cosa que coincidía con otro policía que había visto, y que se habían retirado en un determinado vehículo. A través de la mesa se distribuye esa información en forma inmediata y uno de los móviles detiene al vehículo con un ocupante solo, cuando en realidad, en principio, tanto el policía como el vecino nos había aportado el dato de que eran 3 individuos que habían visto allí. Esa persona que se detiene con el vehículo, en el vehículo se encuentra además, en la inspección vehicular, se encuentra además el producto del hurto de Red Pago y otros elementos que hacen para la labor para el hurto que realizaron, ¿verdad? Como herramientas y como equipos de comunicación, había un inhibidor de señal, había equipo de comunicación telefónica,
y el dinero que habían hurtado. Mucha tecnología para lo que es los robos comunes de acá de Florida. Seguro, estamos hablando de que hay gente que tiene múltiples antecedentes por delitos bastante más graves que un hurto, y que no es la primera pena o prisión que han tenido, sino que es gente que está mucho más profesionalizada que los delincuentes nuestros de acá. Con los otros dos, en base a la información que había dentro del vehículo y que se puede analizar en el vehículo, se llega a la identificación de otras dos personas, se cursa a los móviles que andaban en la calle, porque ya se había distribuido los móviles. Bueno, también señalar que el trabajo de los policías fue muy bueno, porque además contó con los compañeros que se iban del turno, porque recordarán que fue sobre las 5 de la mañana en el cambio de turno. Entonces, aquellos compañeros y compañeras que salían del turno de la noche se plegaron a sus compañeros que entraban y, bueno, se armó un equipo bastante grande de trabajo, a los cuales felicito, aprovecho la oportunidad para felicitar por el trabajo y por la dedicación. Y otro equipo que se dedicó a analizar la información que se encontró dentro del vehículo para identificar quién eran las otras personas. Identificadas las otras dos personas, se puso en conocimiento a todas las patrullas que andaban en la calle quién eran las otras personas. En un momento dado un policía le parece ver sobre la ruta 5 a uno de ellos, y se intensifica la búsqueda hacia ruta 5 o sur, hacia el sur, y se empieza a rastrear toda esa parte. En esas horas de la madrugada no se ubica a esos dos, y bueno, pero se continúa con la labor y un equipo de trabajo sobre las 11 de la mañana ubica a las otras dos personas juntas. ¿Qué monto se recuperó? Se recuperó cerca de 300.000 pesos entre moneda nacional y otras monedas que había. Bien, les reiteramos y actualizamos la información que nos decían nuestros compañeros de TV Más Noticias, que hay 2 personas formalizadas por este robo en esta red de pagos y de cobranza, y lógicamente las actuaciones tanto policiales como judiciales continúan. Hablando de temas judiciales, ya vamos a ir con el ingeniero César Falcón y develar esa incógnita para quienes no saben en profundidad qué es la Ursea. Vamos a estar hablando en instantes. Esta última semana, me parece que fue hace como 4 meses, pero fue hace muy poco, se desató una especie, algunos dicen que es una crisis institucional, otros dicen que no, hablando del tema militar, con lo que ha sido el cese del comandante en jefe del ejército. Por estas horas asumió el nuevo comandante en jefe del ejército, pero nuevamente también reaviva la polémica con las declaraciones que se realizan. ¿En cuanto a qué? A la existencia o no de personas desaparecidas antes, durante la dictadura militar. ¿Por qué marcamos antes? Porque uno de los casos que detonaron en estos últimos tiempos y que llamaron poderosamente la atención fueron declaraciones de José Nino Gavazo, militar que ya tiene varios procesos por violación de derechos humanos, pero a su vez que estuvo vinculado directa o indirectamente, y lo menciono así a propósito, con lo que se denomina el caso Gomenzoro, un militante del movimiento Tupamaros que fue detenido en Montevideo, que después que se comprobó murió en Montevideo y no en Paso de los Toros, pero sí lo encontraron en Paso de los Toros, en las aguas, totalmente desnudo, envuelto en un alambrado. Fue todo un panorama muy, muy tétrico. El caso en sí no lo vamos a mencionar. Pero el fiscal que actuó en esa causa, donde queda sobreseído por la muerte de Gomenzoro en Paso de los Toros, Gavazo, y otro militar más que no había tenido nada que ver, se comprueba fehacientemente que no había estado vinculado con la muerte de Gomenzoro, el fiscal que actuó en ese momento es el doctor Fernando Pérez Dauria, quien actualmente ocupa una de las fiscalías de nuestro departamento. Hablamos con Pérez Dauria, no tenemos la nota, la grabación, la publicamos en
el portal de Florida 24, pero queremos compartir con ustedes el resumen de lo que nos dijo Pérez Dauria, porque Pérez Dauria actuó en el año 2013 y afirma Pérez Dauria que quedó probado que la muerte ocurrió en Montevideo, la muerte de Roberto Gomenzoro, razón por la cual remitió las actuaciones para que se investigara si le consideraba pertinente qué había pasado allá con Gomenzoro y Gavazo. El doctor Fernando Pérez Dauria, lo vamos a citar textual. Le preguntamos cómo tomó la información que Gavazo admitió haber participado en la muerte de Roberto Gomenzoro. No me sorprendió, dijo Pérez Dauria, porque eso fue lo que se probó en el expediente de Paso de los Toros, a pesar de que lo que se investigaba era otra cosa, ya que se investigaba si la muerte de Gomenzoro había ocurrido en Paso de los Toros y por castración, lo que quedó probado que no fue así. A esa conclusión llegué y se especificó en un dictamen mío de diciembre de 2013, en el cual solicité la libertad inmediata del ex militar Juan Carlos Gómez Bossetti y se remitieran las actuaciones a un juzgado de Montevideo para que se investigara, si lo consideraban pertinente, qué había pasado allá con Gomenzoro y Gavazo. Son declaraciones que hasta ahora, hasta el momento que nosotros la obtuvimos, no se había tenido mayor detalle. Hay más detalles sobre este caso. El caso de Gomenzoro se reabre por estos tiempos a nivel judicial. Se había pedido por parte de Presidencia a la Fiscalía que actuara. Por consiguiente, consideramos que era oportuno hablar con Pérez Dauria, aprovechar que estaba acá en Florida y obtener esta información que tiene que ver con nuestro pasado reciente. Recordemos que el asesinato de Gomenzoro ocurrió meses antes del golpe de Estado de 1973. Por lo tanto, aquí se puede entrar dentro de lo que se habla de terrorismo de Estado, ocurrido en este contexto previo al golpe de Estado. Por ahora abrimos un paréntesis en cuanto a este tema, porque lógicamente habrá que aguardar qué es lo que sigue sucediendo. Y pacientemente el ingeniero César Falcón ha esperado que yo terminara de hacer toda esta introducción y ofreciera esta información. Tengo más información a propósito de los juicios que tiene ADEOM y funcionarios del Sindicato de Trabajadores Municipales con la Intendencia de Florida. Demandas que están en curso a nivel de la justicia civil y penal. Se reabrió el caso de un camión que se había reparado fuera de talleres de la Intendencia y después lo repararon dentro de talleres. Hay todo un entrevero porque se había archivado el caso, se desarchivó, nuevamente está la justicia actuando en el mismo. Y bueno, hay un tema con los inspectores de tránsito, hay otro tema con los funcionarios de vialidad. Les vamos a contar, si nos da el tiempo hoy, qué es lo que está sucediendo por estos tiempos con este caso. Pero le vamos a dar la bienvenida formal al ingeniero César Falcón. Gracias por aceptar la invitación y venir a Florida especialmente. No, muchísimas gracias y la verdad que muy contento de estar en este programa, reencontrarme en este programa y no, muchas gracias por la invitación. Bien, yo un poco bromeaba, pero suele suceder, de que nos hablan de determinado tipo de organismos que están a nivel de la órbita del Estado y desconocemos realmente cuál es el alcance y la función que tienen. ¿Qué es la URSEA, que es justamente esta unidad que te está tocando presidir por estos tiempos? Sí, es bien interesante la pregunta, ¿no? Las unidades reguladoras de determinados servicios, básicamente lo que es energía y lo que hace al agua, son relativamente modernas en el mundo, ¿no? En Uruguay, URSEA tiene aproximadamente 15 años, es lo que se llama un organismo desconcentrado, funciona en el ámbito, digamos, administrativamente, en el ámbito de presidencia, en la torre ejecutiva, pero tiene 3 directores, 2 por el oficialismo y 1 por la oposición. Específicamente URSEA entiende lo que refiere a la parte de energía, a lo que viene a ser energía eléctrica básicamente,
en lo que hace un control del suministro de energía eléctrica y de la calidad en que se suministra esa energía. También en el tema de combustible tenemos que ver, en el tema de GLP, que es el supergas, que es muy importante, es un espectro de trabajo ahí muy importante. Y la otra pata fuerte es lo que refiere al agua potable que se suministra por cañería. Es el control y la calidad de ese suministro de agua. Esos son, digamos, los dos componentes más importantes. Y bueno, es un espectro de trabajo muy interesante, sobre todo porque está un poco en el imaginario colectivo de la gente, las empresas públicas hacen lo que quieren. Bueno, ¿quién controla a las empresas públicas? Esa puede ser la pregunta, ¿no? Exacto, lo que respecta a la calidad del producto, y en este caso es Ursea, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que además de estos días lo pueden encontrar en la factura de UTE. El suministro de energía eléctrica, la calidad del suministro está pautado. ¿Pautado qué quiere decir? Que puede UTE tener una serie de incumplimientos hasta determinado tope. Por encima de ese tope, UTE tiene que proceder a compensar al cliente al cual no le cumplió específicamente lo que llama las metas. Ese control lo hace Ursea, digamos que es una cara desde la perspectiva del cliente, del usuario, frente a UTE, frente a la empresa pública. Perdón, ¿y controla Ursea directamente a UTE o cabe la posibilidad, o de hecho recibe denuncias de usuarios de los servicios de las empresas públicas referidas a las empresas que no estarían o no están cumpliendo con el servicio que prometen? Exactamente. Digamos, las tres patas son el control de la calidad, digamos, a través de sistemas computacionales que hacen que se controle la calidad del servicio, la emisión de reglamentos y normas, y la tercera pata es lo que se llama la atención ciudadana, que es la recepción de denuncias que pueda hacer un cliente. Siempre lo que se pide es, yo puedo decir, bueno, no estoy en desacuerdo, no sé, me facturaron mal, por decir algo, en el agua, OCE me factura mal. Lo primero que pedimos es que se remita a OCE, que intente dilucidar en el ambiente de OCE ese problema, y puede ocurrir que ese cliente no quede conforme con la respuesta que le dio el organismo, ya sea OCE o UTE, y ahí puede recurrir a Ursea, y Ursea de alguna forma tiene la última palabra, por así decirlo, digamos. Dictamina. ¿Y cómo se hace? ¿Lo hacen por correo electrónico, a través de la web? Hay página web, puede ser presencial. En el interior, estamos en Florida, y hay gente inclusive que está en el interior del interior, como yo le llamo, que vive en localidades, Cerro Colorado, Casupá, Cardal, Independencia. ¿Qué hace? La página web está abierta, tiene los mecanismos, es muy fácil acceder. Reconozcamos que sí, que el centro de los reclamos se centra más que nada en el área metropolitana, eso es real. Un poco la idea es justamente difundir esta ventanilla que tiene el cliente para que pueda optar por esto. Pero digamos, hoy la página web, es cierto, hace unos años el tema presencial era clave. Hoy ni en Montevideo no es necesario trasladarse para hacer un reclamo, digamos, ¿no? Que también es complicado. Las páginas web, es muy buena la página que tenemos, y están ahí todos los elementos como para poder hacer un reclamo. Eso, un reclamo cuando primero fue al organismo y se siente el cliente que no... Que el organismo no le dio bolilla, hablando en criollo. O que no le dio la razón. O no queda satisfecho con la respuesta, claro, en general. El organismo tiene la obligación de dar la respuesta e investigar el caso. Tiene la obligación. La persona puede quedar no conforme con esa respuesta y actuar frente a Ursea, que es quien dilucida eso. Pero también hay otra serie de pautas, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, que de acuerdo a la densidad territorial hay pautas que están bien definidas. Por ejemplo, en un semestre, por poner un ejemplo, no puedo tener acumulado más de determinada cantidad de horas de interrupción de energía eléctrica. Si se supera eso, se procede a compensar. Y eso es algo que se hace a través de sistemas computacionales para tener una idea de lo que estamos hablando. Para tener una idea. En el semestre del 2018, o sea, hace muy poco, se van a compensar, ya a partir del 1 de abril se empezó a compensar
aproximadamente 230.000 clientes por un valor total de 160 millones de pesos. Eso genera a alguien que se vio afectado del orden, digamos, de 700, 800 pesos en la factura. Menos que le viene en la factura. Claro, digamos, en alguien, porque eso es función de lo que yo consumo por mes de energía eléctrica, no es lo mismo alguien que consume 3.000 pesos, alguien que consume 15.000, como un establecimiento lechero, por decir algo, y a su vez es magnitud del evento, de la afectación. Eso se hace por sistemas computacionales y se procede a calcular la compensación. Por supuesto, nadie se hace millonario con esto, ¿no? Pero es la lectura también importante, esto que se está aplicando desde el 2006, que es una forma de mirar al cliente. Es decir, de alguna forma estoy reconociendo que no cumplí estrictamente con el servicio y reconozco esto y hago una compensación. Perdón, un paréntesis Sí. que sirve como ejemplo de lo que ha sucedido. En Florida, en los últimos tiempos, ha habido pequeños cortes de energía eléctrica. ¿Ha sido notificada URSEA de esto que ha sucedido? Sí, hay un tema ahí. La pauta marca, se computan las interrupciones de más de 3 minutos. Eso está... A veces el clásico típico pestaneo, Pestañeo. ¿no? Que dice, Estábamos al bajó tanto. se cortó, volvió. Estamos al tanto de eso. UTE está investigando la situación. Está informado UTE porque recibimos esto y lo trasladamos a UTE. Lo cierto también que desde el punto de vista de la compensación son los cortes a partir de los 3 minutos que se computan. El lío también entre URSEA y UTE, entre un regulador y un regulado, que la relación es una relación muy, muy formal, digamos, muy protocolar, es que UTE tiene la posibilidad, por ejemplo, de aludir causa de fuerza mayor. Si hubo un viento excepcional, por ejemplo, de más de 80 kilómetros, que hubo afectación, se puede aludir a eso y ahí no se computa la compensación. Pues para ser obvio, los fenómenos climáticos juegan también al momento de hacer la evaluación de cómo se ofrecen los distintos servicios. Claro, eso está tabulado. Tabulado me refiero que está reglamentado. Por ejemplo, el viento, un viento excepcional por encima de determinada velocidad, puede eximir a UTE, si se caen las líneas por un viento excepcional, exime de compensar. El lío se da, y es parte del trabajo que tenemos en URSEA, que UTE tiene que demostrar que ocurrió ese viento. Una cosa, bueno, acá en Florida que tenemos información, pero imaginemos algo en el interior de Tacuarembó. No es solamente decir, tuve tal viento, no, tiene que mostrar reportes meteorológicos o algún artículo de prensa o algún parte policial, algo que demuestre que realmente eso ocurrió, no se alcanza con expresarlo. Y esa es parte a veces del lío, digamos, le llamo lío porque digamos, es discusión. Es discusión, cotidiana. a ver, como lo decimos con el presidente de UTE, es el tiroteo cotidiano y estamos expuestos a eso. Y cuidado que estos son resoluciones que emite URSEA sancionando esta situación. A veces ocurre que UTE recurre eso y podemos terminar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Se ha terminado ya? ¿Cómo hemos terminado? Es ¿Se ha parte terminado? Sí, hubo una resolución que UTE, la del viento de los 80 kilómetros, es justamente las pruebas que estipuló URSEA que tenía que presentar a UTE, cuáles eran las pruebas posibles, y bueno, el TCA finalmente nos dio la razón a nosotros, pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que hay una unidad, un organismo desconcentrado, con independencia técnica. Es muy importante eso, con total independencia técnica. No hay directivas políticas. Eso iba a preguntar, si había directivas políticas o no en cuanto al funcionamiento. No, para nada. ¿Se sienten trabajando con total libertad dentro de lo que es el control de la empresa pública? Absolutamente, ¿no? Y resulta, no digo fácil, pero accesible poder controlar una empresa pública, porque se cuestiona mucho lo público. En estos tiempos electorales mucho más. En el tema de calidad, por ejemplo, volviendo al tema de energía eléctrica, nosotros tenemos acceso a toda la información, a todos la parte computacional de UTE.
Lo que ocurre a veces es que es muy voluminosa la información y hacemos también muestreos aleatorios, digamos. La discusión generalmente estriba en, yo digo que fue fuerza mayor y Ursea dice, dame las pruebas, y no nos ponemos de acuerdo con las pruebas y la última palabra la tiene Ursea. Pero el acceso a la información está, eso no hay obstáculo de ningún tipo. Pero para poner un ejemplo, si Ursea pide una información específica, ¿verdad? Un reclamo de un cliente que se presenta a Ursea y Ursea le pide a UTE, a ver, quiero información sobre esto. Tiene pautado el plazo para entregar esa información. Y si esa información no es entregada en el plazo que está estipulado, se le aplica una sanción. Y esa es una sanción que UTE tiene que pagar y que va a rentas generales. Yo diría que hasta ese aspecto formal está, digamos, tabulado, ¿no? Bien, ¿hay algunas normas internacionales o algún organismo internacional que a su vez esté controlando a la Ursea, o Ursea se rige por determinado tipo de normas que al cliente, al usuario, al ciudadano le dan la garantía de que efectivamente se está velando por los intereses del usuario, del cliente? Normativa sobre Ursea, no, digamos, por tema de soberanía de país, ¿no? Lo que sí es cierto que esto es algo que se está aplicando en varios países, ¿no? Y lo que tenemos son pautas comparativas del comportamiento del servicio de energía eléctrica en comparación con el resto de América, ¿no? Es bueno decirlo, y eso está publicado. El servicio de energía eléctrica en términos regionales es muy bueno, digamos. Si uno ve la cantidad de horas de corte promedio que puede tener, de interrupción del servicio, digamos, que puede tener un cliente en Uruguay, estamos casi, digamos, a la par de como está Chile y Costa Rica, muy por encima del resto de la región, pero muy por encima, ¿no? Sobre los costos, ¿Ursea puede llegar a trabajar, sí o no? Lo hablamos luego de la pausa. ¿Cómo no? Porque hay un dato muy interesante que encontré buscando la información de Ursea, que en algún momento la presidenta de ANCAP dijo que, bueno, Ursea podría llegar a marcar el precio de los combustibles. Palabras más, palabras menos. Sí, lo hablamos después de la ¿cómo pausa. no?